iba al ministro de Economía provincial dando algunos alcances, ¿no? de esta posibilidad, básicamente de que tenga un poco más protegido, digamos, el ingreso, el trabajador público, que se estima son unos 12.000 que están con deudas muy, muy importantes, ¿no? Y bueno, por eso decía, tiene que ver con el salario, ¿no? Y ahí va información de servicio correspondiente. Lo tengo en línea a José Corral, diputado provincial de la Unión Cívica Radical, de Unidos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Claudio, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos en un jueves No, que es a vos. bastante viernes este jueves, ¿no? Es así, ¿no? Así es, así es. Bueno, José, interesante esto, ¿no? Que presenta la provincia, pensando, está bien decirlo así, en el bolsillo del trabajador público. Efectivamente, así es. Venimos conversando con el gobernador Maximiliano Puyaro la necesidad de, como decías, cuidar el ingreso de las familias en un tiempo de muchas dificultades. Nos dicen que muchas familias hacen malabares para llegar a fin de mes y eso tiene que ver con, bueno, una economía que tuvo durante mucho tiempo inflación y las familias fueron tomando deuda, Ujú. en algunos casos para comprar algún bien, para hacer alguna reforma en su casa, para comprar o cambiar un auto, en otros casos porque simplemente no alcanzaban los fondos para los gastos corrientes, ¿no? Sí. Y con una economía con inflación y tasas altas, en muchos casos se ha transformado en una verdadera bola de nieve que se hace muy cuesta arriba para el trabajador y el esfuerzo enorme que hace la provincia para pagarle a los maestros, a los policías, a las enfermeras, incluso a los jubilados, a veces se lo lleva el prestamista, ¿no? Porque además había una norma establecida por el gobierno anterior muy excesiva respecto de estos descuentos por planilla, ¿no? Automáticos, Sí. que alcanzan hasta el 50%. Y como vos decías, hay más de una decena de miles de trabajadores que Ujú. tienen afectado su salario en más del 25% y en muchos casos hasta el 50%. Y entonces ese esfuerzo de la paritaria de incrementar los salarios termina beneficiando a las entidades que prestan y eso no está bueno, por eso este programa de desendeudamiento, que además establece un límite en el 25% Claro. para los descuentos, ¿no? Ujú. Y luego se refinanciará el resto a través de diferentes mecanismos, por ejemplo, las propias entidades que pueden acordar con los trabajadores más plazo, Ujú. con una tasa que ya el gobierno va a empezar a mirar, que es una tasa por debajo de las tasas actuales y que tenga que ver con las indicaciones de Banco Nación, y eventualmente un crédito nuevo que sané el anterior, que va a otorgar el Banco de Santa Fe, que es el agente oficial financiero de la provincia, Sí. con cuotas hasta 60 cuotas, con tasa muy por debajo de la tasa de mercado, incluso con un par de meses de gracia, de manera de aliviar las cuentas de nuestros trabajadores estatales, que tienen estos premios a veces los policías por estar en la calle, los maestros por estar frente al aula, pero que no está bueno que se lo lleve el acreedor de una deuda, ¿no? Claro, claro. O sea, en el caso del Banco de Santa Fe va a financiar un préstamo para liquidar la deuda de que tengas empleado público, José. Claro, efectivamente, esa Ujú. es una de las alternativas. Sí, La otra es que la propia entidad, en algunos casos son mutuales mutuales. Mm. de los sindicatos u otro tipo de mutuales, en muchos casos tienen como objetivo también el bienestar del trabajador, entonces se han establecido diálogos y acuerdos para que puedan refinanciar estas deudas. Ujú. Pensemos además que muchos trabajadores terminan presentándose en quiebra. Sí. Eso no está bueno porque las propias entidades que prestan no cobran, pero además hay gastos ahí de honorarios profesionales y de costas de juicios que tampoco está bueno que ocurran. No es normal que un trabajador que tiene un ingreso fijo se presente en quiebra, eso
un mecanismo pensado para las empresas y para otro tipo de situaciones, ¿no? Pero aparentemente es algo Así que se está viendo con mayor asiduidad, con frecuencia. José, Sí, ¿no? cada vez que hay en Argentina, pensemos que la morosidad está en el orden del 11-12%, es una morosidad muy alta, Ujú. producto probablemente de que tuvimos un tiempo con alta inflación y la inflación va bajando, entonces las tasas altas van generando una deuda que se hace inabordable, ¿no? Ujú. Además bueno, del problema de ingresos de muchas familias, no solo del sector público, que por lo menos en el caso de los empleados del Estado cobran regularmente 13 veces en el año, contando los aguinaldos, y Ujú. es un ingreso más fijo, ¿no? Pero en Sí, las familias del sector privado hay muchas dificultades con los ingresos, hay claro. problemas en las ventas de los comercios, y eso trae también este tipo de situaciones, y yo destaco la sensibilidad del gobernador de ocuparse de esto, ¿no? Y de poner el equipo de economía, función pública, para buscarle la vuelta y ayudar a aliviar ese peso en el día a día de nuestros trabajadores estatales, que además de los policías, los maestros, tienen que tener una situación de tranquilidad Claro. financiera, ¿no? Esto va acompañado también de toda una conversación que tenemos que dar de educación financiera para no tomar decisiones que después se transforman en un problema, ¿no? Al principio es lindo cuando uno saca un préstamo, pero después hay que pagarlo, y los Sí. intereses a veces terminan siendo un esfuerzo mayor que el propio capital que se toma prestado, ¿no? Ahora, José, dos o tres cuestiones, ¿no? Una, está claro que para seguramente la gran mayoría, ¿no?, de estos trabajadores, el endeudamiento pasa por una cuestión, yo diría, de subsistencia, de llegar a fin de Sí, mes. claro. Puede haber Sí, sí, alguno, sí. por supuesto, que tenga un cumpleaños de 15, un viaje, bueno, por supuesto que sí, Sí, claro. pero Claro. algún electrodoméstico, bueno, pero creo que pasa por ahí la cuestión, ¿no? Ahora, si le achicamos, yo la verdad que me sorprendió el 50%, yo pensé que, no sé por qué pensé que estaba en el 30 esa brecha, pero digo, si achicamos el 25, también no le bajamos el umbral de endeudamiento al trabajador, y ahí puede haber un problema también. Bueno, en principio le va a facilitar pagar la deuda actual, porque si ya está en un 50%, quiere decir que hay bueno, un compromiso muy importante de los ingresos que no es sano, ¿no? Porque se necesitan ingresos para los gastos corrientes. Y vos sabés que, así como uno lo piensa en el Estado, lo mismo ocurre con las familias. El crédito para equiparse, o para compras de capital, o para mejorar la vivienda, es un crédito sano, ¿no? Porque no es de todos los días, y está Sí. bien pagarlo en cuotas, Son digamos. El problema es cuando bienes uno, durables, claro. claro, el problema es cuando uno empieza a pagar en cuotas los gastos corrientes de Ujú. alimentación, vestido, Sí, educación, los gastos que todos los meses hay que afrontar, porque cómo se hace al mes siguiente, si en los meses siguientes, y ujú, además hay una tasa de interés que termina capitalizándose. Por eso es ujú. importante también esto de la educación financiera, ¿no? De tomar decisiones informadas y responsables. Pero yo creo que el Estado no tiene por qué garantizar el cobro de un prestamista quitándole el ingreso al trabajador en el momento que cobra, Claro. por encima de un porcentaje razonable. Fíjate, el Ujú. 25% es también el porcentaje establecido para los embargos, para las cuotas Claro, alimentarias en claro. general. Entonces no es razonable que el Sí. 50% del salario, con mucho esfuerzo, paga el Estado con el aporte de todos los contribuyentes, Ujú. se quite para pagar una deuda, ¿no? José, y para los privados, hay gestiones, digamos, con ya instituciones Sí, financieras privadas. bueno, para los privados ya hay disponible, y se puede hacer a través de las plataformas digitales del banco, un crédito del banco agente oficial del Banco de Santa Fe, pero ya hay tratativas con bancos privados, otros bancos privados que van a establecer líneas
especiales también, con acuerdo con el gobierno de Santa Fe. Se invita también a los empleadores a que ayuden a sus trabajadores con mecanismos similares, ¿no? Me refiero a las empresas privadas que también ven esto en sus trabajadores, porque el problema de la economía es un problema macro para todos, ¿no? Yo creo que el buen ejemplo que da el gobernador es que, pudiéndole echarle la culpa a la economía nacional o a la inflación o a problemas que claramente exceden la responsabilidad del gobernador de la provincia, se involucra en el tema, busca alternativas, creativamente se buscan soluciones y es un lindo ejemplo para que también los empresarios que puedan hacerlo, las empresas que tengan espalda financiera para poder afrontarlo, acompañen también a sus trabajadores en esta idea de aliviar las deudas para poder afrontar los gastos corrientes, que además, si tienen algún ingreso adicional, los trabajadores lo vuelcan enseguida al consumo, ¿no? Y eso mejora el almacén del barrio, los pequeños comercios de cada una de nuestras ciudades, y eso es virtuoso para toda la economía. Sí, sí. La otra cuestión, José, pasa por esta historia, ¿no? La provincia que se hace cargo de las rutas, la provincia se hace cargo de los medicamentos, ¿no? Que no envía Nación, de la asistencia a los comedores que no envía Nación. Acá de alguna manera, si bien como vos decías, esta historia no empezó hace 2 años y pico, el tema del endeudamiento ya viene de antes, pero bueno, seguro se ha profundizado en muchos casos en estos últimos tiempos. También un poco, ¿no? Poniéndose al hombro esta historia del endeudamiento que en definitiva no tiene que ver, digamos, con la provincia, con el gobierno, porque digamos él no articula las herramientas de la economía nacional, ¿no? Es como que se repite con otro tema más esto, ¿no? De hacerse cargo de cuestiones que son de otra cuestión. Tal cual. Sí, esto puede hacerse porque hay una administración eficiente, que cuida el peso, que ha resuelto resolver algunos problemas que no son gratos, porque, por ejemplo, se ha achicado el déficit previsional con medidas que no son simpáticas, pero que han traído equidad también. Ya no hay personas que cobren dobles beneficios y hay topes para las jubilaciones más altas de gente que ha tenido muy buenos ingresos durante la vida activa, y es justo que haga un esfuerzo para que las cuentas de la provincia no estén tan complicadas, ¿no? Y que quede algún pesito para estas cosas que son muy importantes para la obra pública, para mantener lo mejor posible las rutas provinciales, ya que las nacionales Nación no se ocupa, para la compra de medicamentos que antes venían financiados por Nación y ahora no, y para ayudar con este tema del ingreso de las familias, ¿no? Que insisto, se hace un esfuerzo grande con las paritarias y con estos premios que yo también defiendo mucho, el adicional para el policía que está en la calle, el reconocimiento al maestro que cumple todos los días y está frente al aula, pero si no cuidamos esto de que no vaya a parar al bolsillo del prestamista, es plata y esfuerzo que no rinde lo que debería rendir, ¿no? Así que esta medida tiende también a tomar este problema del endeudamiento de los trabajadores estatales en primer lugar, porque es la responsabilidad directa del gobierno provincial, pero también ayudar con los empleados privados. Exactamente. Bueno, José, esperemos que esto funcione, que esto es un resultado, porque también es cierto que habrá, como decías, quizás un poco más de consumo o de más oxígeno, digamos, ¿no? Al bolsillo del trabajador en este sentido, ¿no? Que esta es un poco la idea en definitiva, ¿no? Sí. Bueno, ojalá, José, antes de despedirte, llegó la hora del puente a Santo Tomé, ¿eh? Ya tenemos calle cortada, ¿no? Los lindos problemas de la obra pública tenemos acá, ¿no? Totalmente, siempre traen algún dolor de cabeza. Cuando están los albañiles en casa pasa lo mismo, ¿no? A mí como intendente me pasó muchas veces que se quejaban los vecinos por algún corte, por alguna situación, alguna molestia cada vez que hay una obra,
pero es en beneficio de todos y yo creo que los vecinos lo valoran mucho. Estuvimos recorriendo varias veces la obra, incluso también estos efectos positivos en la región. Yo le contaba a los vecinos en una visita que hicimos Sí, que ahora tenemos también una fábrica de puentes, ¿no? Porque sí. esta empresa santafesina que nació en San Agustín y ahora tiene una planta en la Ruta 19, está fabricando las más de 150 vigas que faltaban. 50 vinieron de San Luis y ahora se fabrican acá, en Santo Tomé, ¿no? Y eso habla del crecimiento que significa una obra de estas características. Cada puente que se haga en el futuro en la provincia de Santa Fe va a tener un productor local, no va a haber que ir a Claro, buscar los elementos a San Luis o a claro. Buenos Aires, sino que están aquí, y por qué no pensar en otras provincias del noreste de Argentina también. Y bueno, eso Ujú, también son empleos y sí. mano de obra local y beneficio para la economía de nuestras ciudades. Ujú, exactamente. Un abrazo, José. Feliz día mañana, ¿eh? Bueno, igualmente, feliz Día del Trabajador y de la Constitución, que es el 1 de mayo también. Ah, mira Así vos, mira que vos. somos la ciudad de la Constitución Nacional. Un Exactamente. abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.